Hola, donde quiera que usted se encuentre. Estamos aquí para tratar, con todo el favor de Dios, nuestra consideración bíblico-escatológica número 122, es decir, 122. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de llegar hasta la consideración bíblico-escatológica número 122. Ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, y te rogamos que nos sigas guiando en la consideración de tu palabra, lo cual mucho apreciamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en la consideración bíblico-escatológica inmediata anterior, la 121, porque aquí estamos en la 122, estuvimos hablando y vamos a continuar hablando de las bodas del Cordero y la manifestación del Rey. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de los nombres que identifican a nuestro Señor Jesucristo, hemos dicho que esos nombres, revelan su dignidad real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros hemos dicho que Él es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero. El Señor se presenta no solo como el verdadero, sino como la verdad misma. Cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Aún en los días en que vivió entre los humanos, revestido de la naturaleza humana, se dio testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, siempre dijo la verdad. Uno de sus discípulos, citando el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 9, testificó de esta manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pues la cita bíblica es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de los nombres que identifican a nuestro Señor Jesucristo, y que ellos mismos revelan la identidad real de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entonces saber que Él es justo. Nuestro Señor Jesucristo es justo. La justicia con la cual nuestro Señor Jesucristo volverá a esta tierra, porque de que viene, viene. Si yo creo que Él viene pronto, viene pronto. Y si no lo creo, de todas maneras viene pronto. Así que nosotros bien haríamos en estar preparados ya para enfrentar la eternidad. La justicia con la cual nuestro Señor Jesucristo volverá a esta tierra para juzgar y pelear es un atributo divino que Él siempre ha poseído. El profeta lo expresó de parte de Dios el Padre, quien dijo: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ok? Matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya lo proclamó Isaías en el capítulo 11, en los versículos 3 al 5. Pero si nosotros estamos enfocados en este asunto, bueno, también es muy importante, es preponderante que nosotros
tomemos en cuenta bajo ese asunto de las bodas del Cordero y la manifestación del Rey, cuáles son las características divinas que garantizan el triunfo del gran Rey. Bueno, cuando nosotros ya hemos leído el pasaje del del capítulo 19 de Apocalipsis, específicamente los versículos 12 al 16, hemos visto que hay por lo menos 10 características que garantizan que esta vez nuestro Señor Jesucristo vendrá para conquistar el reino del universo entero y para conservarlo para siempre, como se señala en el capítulo 2 del profeta Daniel, versículo 44, en el capítulo 4 de Daniel, versículo 34, y en el capítulo 7 de Daniel, versículo 14. Así que, si nosotros nos ubicamos en el versículo 12 del capítulo 19 de Daniel, nosotros podemos leer que de acuerdo a Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Los ojos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ardientes y encendidos como llama de fuego, son un indicio de su eternidad. Son un indicio de su sabiduría. Son un indicio de su omnisciencia. Es decir, Él es Dios. Él lo sabe todo. Él sabe no solo lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros intentamos pensar. Fíjense que una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando yo oro, a mí me gusta mucho decirle al Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, dime todo lo que me quieras decir. Perdón. Dime todo lo que me quieras decir. Aquí estoy. Me interesa muchísimo, y se lo digo aquí en público, Espíritu Santo, dime todo lo que tú me quieras decir, porque Él se la sabe de todas, todas. Si nosotros queremos ver buenos días guiados y dirigidos por el que se la sabe de todas, todas, bien haríamos en separar un tiempo concienzudamente y separarlo para platicar con Él, para hacernos amigos de Él, porque Él sabe la respuesta a todas tus preguntas. Él sabe cómo salir de todos los laberintos de la vida en los que los humanos constantemente nos vemos atrapados y corremos para el norte y corremos para el sur y corremos para el oriente y corremos para el poniente y no hallamos la salida. Cuando nosotros comprendemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar la salida a los grandes laberintos de la vida, porque Dios sabe todo. Por eso les digo que cuando yo platico con Él, que me fascina mucho platicar con Él, es algo que yo disfruto muchísimo. Creo que es lo que más disfruto en esta vida, hablar con Dios y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, dime todo lo que quieras. A eso he venido aquí, a arrodillarme delante de ti, porque me interesa mucho platicar contigo, porque yo sé que tú te las sabes de todas, todas. Todavía no ha podido salir de las grandes encrucijadas de su vida.
Si usted quiere tener algo que nunca ha tenido, debe hacer algo que nunca ha hecho. Yo a alguien le aprendí esa frase, pero no me acuerdo de quién. Esa frase no es mía, pero no me acuerdo a quién se la aprendí. Pero es cierto. Si usted quiere tener algo que nunca ha tenido, pues tiene que hacer algo que nunca ha hecho. Y yo diría que los humanos hemos desperdiciado mucho la oportunidad de ponernos en comunicación con el Espíritu Santo, porque tiene la respuesta. Él tiene toda la respuesta para salir de los pequeños, medianos y grandes laberintos de la vida. Así que, eternidad, sabiduría y omnisciencia, ¿ok? Véase el capítulo 1 y el versículo 14. Los ojos flameantes y resplandecientes de nuestro Señor Jesucristo en esta visión de Juan es la indicación de una mirada penetrante y escrutadora, de la cual nada ni nadie puede escapar. De ahí su capacidad de reinar con equidad, porque nada injusto quedará que no sea sancionado. Esto es también un indicio de la ira con la cual mirará al dragón, a la bestia, al falso profeta y a todos los elementos de iniquidad que hayan operado en ese sistema maligno que él mismo viene a destruir. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de todo aquello, eso divino que nos garantiza el gran triunfo del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer a un lado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, que en su cabeza había muchas diademas, ¿ok? Las muchas diademas son simbólicas de la autoridad suprema con la que nuestro Señor Jesucristo es investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto, ¿no le gustaría a usted ser amigo? Amigo, pero amigo de veras, de alguien que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en este momento Él está extendiendo a usted su amistad. A ver, piense usted, ¿a cuál de sus amigos usted de vez en cuando presume? Ay, pues tal. Ay, ¿qué crees que es mi amigo? Fíjense que en una ocasión, cuando estaba yo leyendo un libro sobre el holocausto nazi, donde se asesinó a millones y a millones de personas del pueblo de Israel, yo me daba cuenta de que cuando están hablando los primeros mandos en el ejército sanguinario de Adolfo Hitler, ellos estaban peleando entre sí. Y entre esas agresiones verbales que estaban haciendo entre los altos mandos de Hitler, le dice uno al otro, le dice, todas las noches hablo con él, o sea, con Hitler, que era el alto mando pues del ejército nazi, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Cálmate, porque los oídos de Hitler me oyen a mí todos los días. Y si yo quiero, te puedo poner en mal, a ti con Hitler, o sea, con el jefe. Y entonces el otro se quedaba pensando. Por eso yo le pregunto a ustedes, mala la comparación. Nosotros tenemos a nuestro alcance el poder ser amigos del mejor amigo. Hitler no era el mejor amigo, era el peor amigo. Por eso les digo, mala la comparación. Nuestro Señor Jesucristo quiere ser el amigo de usted.
nuestro Señor Jesucristo quiere ser nuestro amigo y nosotros somos los más beneficiados con la amistad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El dragón tenía una diadema en cada una de sus 7 cabezas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y la primera bestia una diadema sobre cada uno de sus 10 cuernos. Pero estos eran de origen infernal y diabólico. En cambio, el victorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ceñirá muchas diademas, entre comillas, de origen celestial y divino. ¿Le gustaría a usted la amistad de alguien como él? A mí sí. Entonces, él nos está ofreciendo su amistad. Si nosotros nos hacemos amigos del Espíritu Santo, vamos a ser personas que vamos a disfrutar mucho la vida y Él nos va a otorgar la sabiduría para caminar correctamente por la avenida de la consagración hasta llegar a nuestro destino, que es el cielo. Ok, otra vez. ¿Cuáles son características, atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo que garantizan el triunfo de nuestro gran Rey y Señor? Bueno, estamos nosotros con una base del capítulo 19 de Apocalipsis y el versículo 12. Y dice que tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Ya en Mateo 11:27, nuestro Señor Jesucristo había anunciado que nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las Escrituras revelan muchos de los nombres que le han sido dados a Jesús. Sin embargo, este del capítulo 19 y versículo 12 será un nombre especial que recibirá del Padre para aquel momento de su victoria final. Ni siquiera los 4 seres vivientes, ni siquiera los 24 ancianos podían entender el nuevo nombre. ¿El qué? El nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Ese será un secreto del reino, conocido solamente por el Rey y aquellos a quienes Él lo quiera revelar. A los creyentes vencedores también les hace nuestro Señor Jesucristo la promesa de darles un nombre nuevo. Pregunta: ¿es usted un creyente vencedor? A estas alturas del partido, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, ya es hora de ser vencedores. Fíjense, aquí a los creyentes vencedores también les hace nuestro Señor Jesucristo la promesa de darles un nombre nuevo. ¿A usted alguna vez le ha venido a la mente el pensamiento de que no le gusta su nombre? No me lo diga, no me lo diga. Bueno, pues fíjese qué importante. A los creyentes vencedores también les hace nuestro Señor Jesucristo la promesa de darles un nombre nuevo, desconocido para los demás, pero conocido por el que lo haya recibido. Si gusta checar, vea Apocalipsis, el capítulo 12 y versículo 17. Si eso sucederá con los súbditos del reino mesiánico, ¿cuánto más debe esperarse de su Rey soberano? Si nosotros nos centramos en el versículo 13 del capítulo 19, que es el capítulo de Apocalipsis que nos está dirigiendo en nuestra consideración bíblico-escatológica número 122,
vamos a observar que nuestro Señor Jesucristo estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Apocalipsis 19:13. Algunos, sin bases para su teoría, dicen que la ropa de nuestro Señor Jesucristo teñida de sangre es un recordatorio de su muerte, por la cual tendrá pleno derecho de tomar el reino. No obstante, no hay nada más lejano de la realidad. La ropa teñida en sangre no es otra cosa sino una indicación inequívoca de su misión demoledora contra la maquinaria armamentista preparada por el anticristo en la última y más sangrienta de todas las batallas de la historia. Su ropa teñida en sangre, pero no la suya, que fue la ofrenda perfecta para la redención de los creyentes, sino la de sus enemigos. Es una confirmación de que esta vez nuestro Señor Jesucristo no vendrá como vino hace 2000 años a morir por el pecado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, según Hebreos 9:28. ¿Usted le está esperando? Yo sí le estoy esperando. Entonces tiene una invitación para estarlo esperando ya, para que vaya con él. Porque si usted ni lo espera ni le interesa, pues, ¿qué va a suceder? Su nombre es, de acuerdo a Apocalipsis, versículo 13 del capítulo 19, su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo. Cuando nosotros fijamos nuestra mente en la palabra el Verbo, debemos pensar en el término verbo, pues como logos, ¿verdad? Logos. Se da como un nombre divino del Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, y aquí está pues el registro en la Nueva Versión Internacional. Una versión griega del Nuevo Testamento dice, ¿ok? Dice, Dios era el verbo. Aquí el doctor Wilfredo Calderón pone una nota al margen donde él pues está diciéndonos a través de su escrito que él ha tomado esto del texto griego Nestlé en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿ok? Para hacer énfasis en este asunto donde la palabra, el vocablo tomado del texto griego Nestlé se deletrearía así: K-A-I espacio, T mayúscula, H-E-O-S espacio, M-E espacio, H-O espacio, L-O-G-O-S. Y entonces él nos está diciendo en la traducción, Dios era el verbo. La siguiente es una nota interesante acerca de esta expresión que el mismo doctor Calderón dejó para nosotros, pues antes de irse al cielo, ¿verdad? Juan 1:1 hace alusión a Génesis 1:1, relacionando a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, con el Dios de la creación. El Verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios.
En el Antiguo Testamento, Dios aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, es a saber, a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La frase, el verbo era Dios, le atribuye divinidad al verbo, a nuestro Señor Jesucristo, sin definir toda la divinidad como el verbo. Entonces, en el caso aquí cuando nosotros estamos viendo esta frase que es sumamente importante, bueno, es muy importante, perdonen la redundancia, que aquí el mismo doctor Wilfredo Calderón está señalando que la idea acerca de el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está siendo resaltada en una nota que está bien aclarada y expuesta en la Biblia Plenitud acerca del capítulo 1 y versículo 1 del Evangelio de Juan, ¿ok? Cuando señala lo que ya hemos visto cuando dijimos que la frase el verbo era Dios le atribuye divinidad al verbo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, sin definir toda la divinidad como el verbo, ¿ok? Y entonces aquí es cuando más adelante se insertará otra nota que viene fortaleciendo lo que hemos dicho anteriormente. Pero hasta aquí, cuando nosotros estamos diciendo, en el caso de Apocalipsis capítulo 19 y versículo 13, se está diciendo con toda claridad que el nombre verbo, es decir, relacionándolo con nuestro Señor Jesucristo, está relacionado con el poder de la palabra en la descarga de la ira divina contra los enemigos del Hijo de Dios reunidos en el Armagedón. Apocalipsis 16:16. Dios no paga todos los días, dice por ahí un refrán, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios sí paga todos los días y nos paga mucho más de lo que nos debería pagar, ¿no? O sea, Dios es bueno y si se trata de darnos tantas bendiciones que nos da, pues sí paga. Pero aquí, cuando se está hablando en este concepto, ¿verdad?, de la paga, nos está hablando de una descarga tremenda de la ira de Dios contra lo que se ha hecho contra su propio Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando a nosotros se nos habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que nosotros hacemos de acuerdo pues a lo que pensamos, sentimos y hacemos, con la obra de nuestro Señor Jesucristo llegará el día en que si nosotros no tomamos esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados a nuestro favor para salvación, entonces viene la otra parte. Fíjense aquí qué importante. En el caso de Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, el nombre verbo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, está relacionado con el poder de la palabra en la descarga de la ira divina contra los enemigos del Hijo de Dios reunidos en el Armagedón. Esto concuerda muy bien con lo que dijo el apóstol Pablo precisamente al referirse a la forma en que se llevará a cabo la destrucción del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Cuando nosotros estamos analizando esta línea, este punto de vista fundamental, tenemos que irnos al capítulo 19 de Apocalipsis, específicamente al versículo 14, para que nosotros guardemos en nuestra mente esta idea. Los ejércitos celestiales les seguían en caballos blancos. De acuerdo con las enseñanzas impartidas personalmente por nuestro Señor Jesucristo, los ejércitos que lo acompañarán hacia la victoria final estarán integrados por los ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. La capacidad bélica y la disposición defensiva de las huestes angelicales a favor de nuestro Señor Jesucristo y su reino han sido recursos con los cuales nuestro Señor Jesucristo siempre ha contado. Lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro el día en que lo arrestaron los vasallos de Caifás lo ilustra muy bien. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora mismo y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Esto no significa, sin embargo, que los santos redimidos no acompañen al Cordero de Dios en su venida triunfal. Pero ni los ángeles ni los santos tendrán que pelear, pues la victoria es del Todopoderoso. El erudito que ya hemos citado en ocasiones anteriores, que yo he deletreado varias veces, Ladd, él pues aquí hace una aportación que es bien señalada con el doctor Wilfredo Calderón por la aportación que hace. Entonces, Ladd lo expresa muy claramente, ¿ok? En la obra que ya hemos citado anteriormente, Ladd lo expresa así: la vestidura blanca y limpia de los ejércitos celestiales indica que comparten la victoria del Mesías. Claro que sí, comparten la victoria del Mesías, ¿ok? Sin embargo, no se dice absolutamente nada de su participación en el conflicto. Esto pertenece solamente al Mesías. De ahí que no lleven armas ni vestiduras de guerra. Cristo Jesús como Cordero es seguido por los santos, de acuerdo al capítulo 17 y versículo 14. Pero como guerrero celestial es seguido por los ángeles, de acuerdo al capítulo 19 y versículo 14. Y es así como este señor de apellido Ladd nos está ejemplificando de una manera muy clara que no es que, pues le siguen todas las legiones de ángeles y los redimidos con él, porque son sus ayudantes, porque de otra manera no va a ganar la batalla. Claro que no. Claro que no. El mismo expresado en otra forma, el solo resplandor de su venida va a destruir todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo junto con el anticristo. Así que si nosotros queremos ser más que vencedores también en las luchas y en las batallas de la vida, pues ya sabemos a quién recurrir. Pero si nosotros hacemos
una detención así bien intencional en el capítulo 15 en el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a tener claro en nuestra mente que de su boca, es decir, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, sale una espada aguda para herir. El uso de una espada como símbolo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es ya familiar para nosotros, porque Hebreos en el versículo 12 del capítulo 4, pues claro, de Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El poder de la palabra de Dios se ve aún desde la creación de todas las cosas que existen, las cuales fueron el resultado inmediato de una orden verbal. Por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3, pues es el registro de esa idea. Juan confirma que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y que todas las cosas fueron por él hechas, según Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Aún el centurión italiano de Italia, pues, aún el centurión italiano apostado en Capernaum fue dotado de fe para creer en el poder sanador y vivificante del Hijo de Dios. Por eso le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará, según Mateo 8:8. Sin embargo, en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo utilizará la poderosa palabra de su boca como una espada aguda para herir con ella a las naciones, ¿ok? Acuérdense el juicio de las naciones. Y aquí estamos haciendo una referencia al versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis, lo cual concuerda perfectamente con la segunda epístola, la segunda carta que el apóstol Pablo envió a los hermanos de Tesalónica y que quedó registrado en 2 Tesalonicenses 2:8. Si nosotros profundizamos un poco más en el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis, debemos marcar también en nuestra mente de una manera muy inflexiva esta idea. Y él las regirá con vara de hierro. La vara es el medio del cual se vale el pastor para dirigir a sus ovejas y para defenderlas de la presencia del depredador. La vara era un instrumento típico del pastor hebreo, el cual se concibe como símbolo de mando y autoridad y también como elemento propicio para infundir aliento, según el Salmo 23. Sin embargo, esa misma vara que dirige y orienta al pueblo se convertirá en señal de poder judicial y de arma, ¿ok? Arma de venganza y destrucción sobre el anticristo y sus agentes de iniquidad. La profecía dice, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás, según el Salmo capítulo 2, versículos 8 y 9. Los santos acompañarán al Cordero y Esposo en el reino sobre todas las naciones durante el milenio. Así es como Jesús promete, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2, 26 y 27. En Apocalipsis 12 se especifica que los 144,000 sellados serán agentes del gobierno milenial bajo la suprema autoridad del Cordero de Dios. Y ella, la mujer, o sea Israel, dio a luz un hijo varón, es decir, los sellados,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, según Apocalipsis 12:5, ¿ok? Aquí, cuando esto es especificado, el doctor Wilfredo Calderón nos pone una nota al margen para que nosotros tengamos en mente este asunto en relación con lo que acabamos de leer con respecto a Apocalipsis 19:15, y el pensamiento es, y él las regirá con vara de hierro. Entonces aquí él nos señala la importancia de que nosotros veamos los comentarios y los argumentos presentados acerca del pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Y nos señala también la opción para que nosotros chequemos el punto con relación al hecho de considerar que el Hijo varón, que nuestro Señor Jesucristo, no es Jesús, no es, claro que no es nuestro Señor Jesucristo, sino los 144,000. Eso se ajusta mejor al contexto profético de la tribulación. Es muy importante que nosotros recordemos lo que hemos visto en la consideración bíblico-escatológica del capítulo 12 de Apocalipsis, porque cuando nosotros comprendemos que el Hijo varón indica a los 144,000 sellados del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu, esa es una idea preponderante que es consistente en el estudio y en la interpretación de la profecía. Si nosotros nos vamos por la vía de los que piensan que el Hijo varón es nuestro Señor Jesucristo, el resultado de ello es totalmente incongruente con lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo estamos viendo a la altura del versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis, donde estamos diciendo, y él las regirá con vara de hierro, él personalmente. Entonces, por eso es bien importante que recordemos eso, ¿ok? El Hijo varón del capítulo 12 de Apocalipsis no es Jesús, sino los 144,000 sellados, lo cual se ajusta mejor al contexto profético de la tribulación. Ok. Debemos aclarar aquí que las naciones no serán exterminadas en la batalla de Armagedón. Muchos gentiles sobrevivirán, ¿ok? Habiéndose rendido a nuestro Señor Jesucristo, y serán siervos del pueblo escogido sobre esta tierra. Esto se enseña definitivamente en Isaías capítulo 65 y capítulo 66. Así que si usted desea investigar más profundamente este redireccionamiento en la explicación del pensamiento preponderante en el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis, y él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, las regirá con vara de hierro, todo lo que tenemos que hacer es pensar bajo el estudio más minucioso del capítulo 65 y del capítulo 66 del príncipe de los profetas, es decir, Isaías, que debemos mantener en nuestra mente la aclaración preponderante de que allí las naciones no serán exterminadas. Estamos hablando de Apocalipsis 16:16, la batalla del Armagedón. Muchos gentiles sobrevivirán habiéndose rendido a nuestro Señor Jesucristo, y serán siervos del pueblo escogido sobre esta tierra. Esto se enseña definitivamente. ¿Dónde? Bueno, pues en la malla escatológica,
pero con un redireccionamiento al capítulo 65 y al capítulo 66 de Isaías. Ahora, cuando nosotros estamos a un punto pues de considerar de una forma más específica y más preponderante lo relacionado precisamente con Apocalipsis 16:16, la batalla del Armagedón, debemos poner en nuestros motivos de memorización de preferencia que haciendo el redireccionamiento a el capítulo 15 del versículo 19 de Apocalipsis, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Esta es una figura que se usa en el Antiguo Testamento anunciando el día en que Jesús manifieste la fuerza de su justicia contra la iniquidad. Notemos el tono simbólico y profético del siguiente pasaje. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63 del 1 al 4. Pisar el lagar era una faena por medio de la cual se sacaba el jugo de la uva en las granjas de los hebreos y simboliza en el contexto del capítulo 19 de Apocalipsis la más sangrienta lucha de la historia. Y entonces, aquí es importante, antes de dirigirnos de una manera más preponderante a Apocalipsis 16:16 en la batalla del Armagedón, recordar con respecto al capítulo 19, que es el que nos ocupa en la consideración bíblico-escatológica 122, 122, ya casi terminando, Apocalipsis 19:16. Rey de reyes y Señor de señores, preponderantísimo. Apocalipsis 19:16. Para los cristianos, este título de Jesús ya está en vigencia, lo que ha sido recibido con pleno sometimiento por su amada iglesia. En cambio, en el mundo, dicho título solo será aceptado después de la victoria final en el Armagedón. Para usted y para mí, pues es muy común que nosotros podamos decir, que nosotros podamos cantar Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él lo es. Pero cuando nosotros estamos hablando de las personas que no le han entregado el señorío de su vida a nuestro Señor Jesucristo, pues estamos diciendo dónde vendría la aplicación. Y yo digo, bueno, si nosotros podemos hacerlo ahora, ¿para qué esperar después? Aquí estamos hablando de todo un proceso que viene, ¿verdad? Todo un proceso que viene, pues, preponderantemente con el pueblo de Israel. Pero bueno, la invitación es para que si usted todavía no ha puesto sobre usted el señorío de nuestro Señor Jesucristo, pues le
invitamos a hacerlo ahora, porque como dice la palabra de Dios, en tiempo aceptable te he oído, te he escuchado. Acuérdense, los sabios ven venir el mal y se apartan, pero los necios ahí se quedan y reciben el daño. Entonces, la invitación es a que nosotros, a la brevedad posible, invitemos a nuestro Señor Jesucristo a hacer precisamente eso en nuestra vida. Rey de reyes y Señor de señores. Yo quiero terminar esta consideración bíblico-escatológica número 122, 122, leyendo Apocalipsis 19 del 17 al 21. La batalla del Armagedón. Estamos todavía bajo la cobertura del tema las bodas del Cordero y la manifestación del Rey. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estamos hablando todavía de Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos del 17 al 21. Y aquí es bien importante que a la altura del capítulo 19 de Apocalipsis, nosotros nos centremos en los versículos 17 y 18 para decir que la cena de Dios a la cual se ha hecho referencia es una parodia de la cena de bodas. A manera de parodia o remedo de la invitación a la gran cena de las bodas del Cordero, de el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis, un ángel se para en el sol, donde podrá ser visto por todo el mundo. Miren qué espectáculo ese. Y llama a todas las aves de rapiña a la gran cena de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. La primera será un banquete espiritual para celebrar la unión eterna de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. En cambio, la segunda será una masacre en la que morirán millones de aliados de la bestia y del diablo. La figura de la invitación a las aves de rapiña es otra manera de anunciar los efectos del más sangriento de todos los choques de fuerzas militares de la historia. El menú que se ofrece en el versículo 18 consiste de carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, de carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes,
de acuerdo al versículo 18 del capítulo 19 de Apocalipsis. Aquí se está decretando la muerte de todos los aliados del anticristo que habrán acudido al llamado de los demonios. Fíjense bien, que habrán acudido al llamado de los demonios, como se señaló en la sexta copa. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 al 14. Esta operación demoníaca, ¿de qué tipo es la operación demoníaca? Resultará en la reunión del valle de Megiddo de todos los ejércitos capitaneados por el anticristo, pero su fin será absolutamente una muerte totalmente segura. Todo aquel que sigue a Satanás en vez de a Dios, lo único que está asegurando es su muerte. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 19, ahí tenemos un recurso mnemotécnico, observamos nosotros que el objetivo de esta batalla por parte del anticristo está bien determinado. El propósito político de la bestia y los infaustos y engañados gobernantes de la región del Éufrates y de otros países del mundo al reunirse para esta gran batalla será la destrucción del pueblo de Israel como siempre lo han deseado. Sin embargo, el capitán del pueblo de Dios no será el primer ministro israelí ni el más ilustre y poderoso caudillo del pueblo israelita. El general al cual tendrán que enfrentarse será fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las fuerzas del mundo se enfrascarán en una guerra inútil contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19:19. Por lo tanto, sus malévolos esfuerzos serán un rotundo fracaso. Así que ¿de parte de quién está usted? Si está de parte de nuestro Señor Jesucristo, bien por usted. Y si todavía no se pone de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues le invitamos a que lo hagan, porque toda persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás, y ese Satanás no le conviene a nadie. Así que consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección de las instrucciones del Espíritu Santo. Que así sea. Dios les bendiga y muchísimas gracias por el favor de su atención.